El agua helada del río la escupió en la orilla como un despojo, dejándola enredada entre las piedras lisas y el lodo. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Paloma tosió, expulsando el agua que le quemaba los pulmones, cada bocanada de aire un cuchillo en su pecho. Su cuerpo estaba amoratado, su vestido desgarrado, pero sus manos, instintivamente, no se movieron para protegerse a sí misma, sino que se aferraron a su vientre abultado, un gesto desesperado por proteger la vida que llevaba dentro, la vida que era la causa de su sentencia de muerte. El murmullo del río era ahora un eco de las voces de sus verdugos, y el frío que la calaba hasta los huesos no era solo del agua, sino del recuerdo de la mirada de su propio padre. La imagen era una herida abierta en su mente, la luna llena iluminando los rostros de su padre, don Rafael, y de su hermano mayor, Mateo. Sus caras, que una vez habían sido sinónimo de amor y protección, eran máscaras de una justicia fría y retorcida. Recordaba sus manos fuertes arrastrándola desde su cama, sus súplicas ahogadas por la mano de su hermano sobre su boca. «Es una mancha en el honor de esta familia», había sentenciado su padre, sus palabras más mortales que cualquier arma. «Y las manchas se lavan con agua». No hubo juicio, no hubo piedad, solo el peso de su cuerpo cayendo desde el puente, el impacto brutal contra el agua negra y la lucha desesperada por aire mientras la corriente la arrastraba hacia la oscuridad. Temblando incontrolablemente, con la hipotermia nublando su conciencia, Paloma se acurrucó contra una roca, intentando compartir su escaso calor corporal con el niño que aún no había nacido. El mundo se estaba desvaneciendo en una neblina gris. Sabía que iba a morir allí, en esa orilla solitaria, una víctima de la honra de un hombre. Era un final terriblemente injusto. Justo cuando sus ojos comenzaban a cerrarse, una sombra cayó sobre ella, bloqueando la pálida luz del amanecer. Con un último esfuerzo, levantó la vista. Una figura alta, silenciosa, la observaba. Un guerrero apache, con el pelo largo y el rostro impasible. El enemigo de su pueblo. Sus salvadores la habían arrojado al río. Ahora, uno de los monstruos de sus historias la había encontrado. Antes de la noche, el río y el frío, la vida de Paloma había sido un tapiz de obediencia y devoción. Creció en una casa de paredes encaladas y silencio impuesto bajo la mirada vigilante de su padre, don Rafael, un hombre cuya piedad era tan grande en la iglesia como su tiranía en el hogar. Para el pueblo eran una familia modelo, respetados, devotos, un pilar de la comunidad. Pero dentro de esas paredes el aire era espeso con el miedo al juicio de don Rafael. Cada acción de Paloma, cada palabra, era medida contra el estricto código de honor de su padre, un código que valoraba la reputación por encima de la felicidad y la obediencia por encima del amor. Era una buena hija, callada y sumisa, experta en el arte de no tener deseos propios. El amor llegó a su vida como un susurro en medio de un sermón, una flor silvestre creciendo en el patio de una prisión. Se llamaba Leandro, un joven comerciante de caballos con ojos que reían y una forma de hablar que no conocía el miedo. A diferencia de los pretendientes aprobados por su padre, hombres serios y calculadores, Leandro veía a Paloma, a la mujer detrás de la hija obediente. Sus encuentros eran secretos, robados a la noche en el huerto trasero o en la penumbra de la sacristía después de la misa. Él le hablaba de otros lugares, de un mundo más allá de las montañas, de una vida donde el amor no era un pecado, sino una celebración. Leandro le prometió el mundo. Le dijo que volvería por ella, que reuniría el dinero suficiente para presentarse ante su padre, no como un simple comerciante, sino como un hombre digno de su mano.
Paloma, que nunca había conocido la pasión, se entregó a él por completo, su corazón y su cuerpo. Esas noches secretas eran su única rebelión, su único acto de autoafirmación en una vida de sumisión. Cuando él partió, con la promesa de volver en la primavera, Paloma se aferró a ese juramento como a una oración. No sabía que llevaba en su vientre algo más que la esperanza de su regreso, llevaba la semilla de su propia destrucción. El descubrimiento de su embarazo fue un terror silencioso que creció en su interior. Cada mañana se enfrentaba a su reflejo con un pánico creciente. Intentó ocultarlo bajo fajas más apretadas y chales más holgados, su habitual serenidad reemplazada por una ansiedad que la consumía. Rezaba por un milagro, por una enfermedad que se llevara al niño, por el regreso de Leandro, por cualquier cosa que la salvara del juicio de su padre. Pero el tiempo fue implacable y su cuerpo comenzó a traicionar su secreto. Fue su madre quien finalmente la confrontó, sus ojos llenos de una mezcla de horror y piedad. La confesión de Paloma fue un susurro roto, el principio del fin de su mundo. La reacción de don Rafael no fue de decepción, sino de una furia apocalíptica. No vio a su hija asustada, sino a una ramera que había traído la deshonra a su casa, una mancha viviente en el inmaculado nombre de su familia. El hecho de que el padre fuera un comerciante sin tierra ni apellido solo añadía sal a la herida. Para él, el problema no era el pecado, era el escándalo. No se trataba de la moral, sino de la reputación. La encerró en su habitación mientras él y su hijo mayor, Mateo, un joven moldeado a la imagen y semejanza de la tiranía de su padre, decidían el destino de Paloma. No hubo discusión sobre el perdón o la compasión. La conversación fue puramente pragmática, la de dos hombres decidiendo cómo deshacerse de un problema vergonzoso. Enviarla a un convento lejano era una opción, pero la historia podría filtrarse. La única solución, decidieron, era una que borrara el problema para siempre, una limpieza. Lo planearon con la misma fría eficiencia con la que planearían la venta de una cabeza de ganado. Esperarían a la luna llena, cuando el río estuviera crecido por las primeras lluvias. Simularían un accidente, una caída trágica. El pueblo lloraría a la pobre Paloma, y el honor de la familia permanecería intacto. La noche de su sentencia, su padre entró en su habitación. No había ira en su rostro, solo una resolución fría y aterradora. «Has pecado contra Dios y contra tu familia», dijo, su voz desprovista de toda emoción, «y el pecado debe ser purgado. Esta noche te reunirás con tu Creador y Él decidirá si tu alma merece la salvación. Nosotros solo somos sus instrumentos». Paloma lo miró, y en los ojos de su propio padre no vio a un juez. Vio a un monstruo que usaba el nombre de Dios para justificar un asesinato. Suplicó, no por ella, sino por la vida inocente que llevaba dentro. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. El recuerdo de su hermano sujetándola, su rostro impasible mientras su padre pronunciaba su sentencia, era la peor de las traiciones. Mateo, con quien había compartido juegos y secretos de infancia, ahora era cómplice de su ejecución. Vio en sus ojos el reflejo de la ideología de su padre, una creencia retorcida de que el honor de un hombre valía más que la vida de una hermana. La llevaron a rastras en la quietud de la noche, su lucha inútil contra la fuerza de dos hombres decididos, el aire frío, el olor del río, la luz espectral de la luna, todo se convirtió en el escenario de su propio sacrificio. Su crimen no había sido el amor, ni siquiera el embarazo. Su verdadero crimen, a los ojos de su padre, fue haber sido descubierta. Fue la amenaza a la fachada de piedad y respetabilidad que él había construido con tanto esmero.
Paloma era el espejo que reflejaba la hipocresía de su mundo y por eso tenían que romper el espejo. Mientras caía al agua, su último pensamiento no fue de odio, sino de una profunda y amarga tristeza por el niño que nunca conocería el calor del sol, un niño condenado por el honor de su abuelo. Por eso, cuando el guerrero apache la encontró en la orilla, ella ya había muerto una vez. Había muerto a manos de su propia familia. Lo que quedaba era una superviviente, una mujer a la que le habían arrebatado todo excepto la vida que crecía obstinadamente en su interior. No tenía fe en la bondad de los hombres, y mucho menos en la de un salvaje, un enemigo de su pueblo. Pero el destino, con su cruel ironía, había decidido que su única esperanza de vida vendría del mismo tipo de hombre que su padre despreciaba y temía por encima de todas las cosas. El apache que la observaba, Ascu, cuyo nombre significaba guardián, había perdido a su propia esposa y a su hijo recién nacido por una enfermedad traída por los colonos. El llanto de un niño era un sonido que creía que nunca volvería a escuchar. Cuando vio a la mujer medio ahogada, aferrándose a su vientre, no vio a una mujer blanca, a una enemiga. Vio a una madre luchando por su cría, un instinto que él reconocía como sagrado. Vio la vida persistiendo contra todo pronóstico, y en su dolor reconoció un eco del suyo. El mundo civilizado de Paloma la había condenado por llevar vida. La había juzgado, sentenciado y arrojado a la muerte. Ahora yacía a merced de un hombre del mundo salvaje, un mundo que, según le habían enseñado, se regía por la brutalidad y la violencia. Estaba a punto de descubrir que a veces la verdadera salvajismo no reside en la pintura de guerra o en las costumbres extrañas, sino en el corazón de los hombres que usan el honor y la religión como una máscara para su propia crueldad. Su juicio había terminado. Su prueba de supervivencia apenas comenzaba. Ascu se acercó a ella con la cautela de quien se aproxima a un venado herido. Vio el vientre abultado, los temblores violentos de la hipotermia y la palidez de la muerte en su rostro. No había tiempo para deliberar. La supervivencia era un instinto que no entendía de razas ni de enemistades. Con una fuerza que era a la vez poderosa y gentil, la levantó del suelo helado. El contacto la sacó de su estupor, y su primera reacción fue el pánico. Intentó luchar, un movimiento débil y patético, sus puños golpeando inútilmente el pecho duro del guerrero. «No, déjame», susurró, las palabras ahogadas por el castañeteo de sus dientes. Era el miedo inculcado durante toda una vida, la reacción automática ante el salvaje de las historias. Él no respondió a su lucha. La sujetó con más firmeza pero sin rudeza y comenzó a caminar, llevándola en brazos como si no pesara nada. Se adentró en un pequeño cañón, oculto a la vista desde el río, y la depositó en el suelo de una cueva poco profunda, protegida del viento. Era un refugio temporal, un lugar que usaba en sus largas cacerías solitarias. Sin perder un segundo, recogió madera seca y, con su cuchillo y un pedernal, encendió un fuego. Las llamas cobraron vida, una promesa de calor en medio de la helada desolación de Paloma. Ella lo observaba, acurrucada y temblando, su miedo luchando contra la necesidad abrumadora de la calidez que él estaba creando. El vestido de Paloma, empapado y helado, era una trampa mortal, pegado a su piel y robándole el poco calor que le quedaba. Ascu, con una eficiencia práctica y desprovista de cualquier malicia, sacó su cuchillo. Por un instante, el terror volvió a apoderarse de Paloma, creyendo que iba a matarla, pero en lugar de eso, él usó la hoja afilada para cortar los cordones del vestido, rasgando la tela mojada. Con un cuidado que rayaba en lo reverencial,
la despojó de la prenda fría y la envolvió en una pesada y cálida piel de oso que sacó de su zurrón. El contacto de la piel suave y seca contra la suya fue un bálsamo, un primer paso para alejarla del borde de la muerte. No había lujuria en su acto, solo la necesidad urgente de salvar una vida. Cuando el calor del fuego y de las pieles comenzó a devolverle la vida a sus miembros entumecidos, la conciencia plena regresó y con ella el miedo en toda su intensidad. Estaba sola, en una cueva, con un guerrero apache. Estaba completamente a su merced. Se encogió en la piel de oso, intentando hacerse lo más pequeña posible, su mano siempre sobre su vientre. Ascu, que había estado preparando algo sobre el fuego, se acercó a ella con un cuenco de madera humeante. Ella retrocedió instintivamente. Él se detuvo, entendiendo su miedo. No intentó forzarla, simplemente dejó el cuenco en el suelo a una distancia segura y retrocedió de nuevo hacia el fuego. El aroma del cuenco llegó hasta ella. Era un caldo de hierbas y carne, un olor nutritivo y reconfortante que despertó el hambre atroz que había ignorado durante días. Su cuerpo anhelaba el alimento, pero su mente estaba paralizada por el miedo. Luchó una batalla interna, observando al hombre que le daba la espalda, sentado junto al fuego, dándole su espacio, su tiempo. Su comportamiento no era el de un monstruo. Un monstruo no la habría salvado del río, no la habría calentado, no le ofrecería comida con tanta paciencia. La curiosidad comenzó a ganarle terreno al terror. Finalmente fue el pensamiento de su hijo lo que la impulsó a actuar. Necesitaba comer, no por ella, sino por él. Se arrastró lentamente hacia el cuenco y lo tomó con manos temblorosas. El caldo estaba caliente y era delicioso, y cada sorbo se sentía como si la vida misma volviera a entrar en su cuerpo. Cuando terminó, se sintió más fuerte, más lúcida. Fue entonces cuando él habló por primera vez, sin volverse hacia ella, su voz un murmullo grave que se mezclaba con el crepitar del fuego. «Bien», dijo en un español claro pero limitado. «¿Mejor?» Paloma solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio del miedo, sino el de la evaluación. Ella lo observaba a él y sentía que él, aunque no la mirara, era consciente de cada uno de sus movimientos. Finalmente, él se volvió y la miró directamente. Sus ojos eran oscuros y profundos, y en ellos no había amenaza, solo una inmensa tristeza, una soledad que ella reconoció. Fue entonces cuando su mirada bajó hacia el vientre de Paloma. «Por eso te arrojaron al río», afirmó, no como una pregunta, sino como una constatación. Eliana se estremeció, la vergüenza volviendo a ella con toda su fuerza. Instintivamente se cubrió el vientre con las pieles, como si pudiera ocultar su crimen. Pero él negó lentamente con la cabeza. «No escondas al niño», dijo, y sus siguientes palabras fueron las que comenzaron a derribar el muro de su desesperación. «La vida es sagrada, siempre». Al decir eso, no la estaba juzgando, la estaba validando. En su mundo, en su cultura, la vida que ella llevaba era un tesoro, no una mancha. Para una mujer a la que le habían dicho que su hijo era una deshonra que debía ser ahogada, esas simples palabras fueron una revelación, un ancla en medio de la tormenta de su vergüenza. Comprendió que este hombre no la veía como la ramera de su pueblo, ni como la pecadora de su iglesia, la veía como lo que era, una madre protegiendo a su cría. Esa perspectiva, tan fundamentalmente diferente a la de su propio padre, fue la primera semilla de confianza. Él no la había salvado a ella, la mujer caída, había salvado a la portadora de una nueva vida. Su motivación no era la piedad,
Era el respeto por el ciclo más sagrado de la existencia, y en ese entendimiento el miedo de Paloma no desapareció, pero comenzó a transformarse en una asombrada y precaria gratitud. Los días que siguieron se convirtieron en un lento ritual de sanación. Ascu era una presencia constante y silenciosa, un guardián que parecía anticipar cada una de sus necesidades sin que ella tuviera que articularlas. Le traía agua fresca del manantial, pescado asado envuelto en hojas grandes y caldos de hierbas que le devolvían la fuerza. Paloma, por su parte, comenzó a perder el miedo a sus movimientos. Observaba la forma en que él afilaba sus flechas, la reverencia con la que agradecía al espíritu del conejo antes de cocinarlo, la disciplina con la que practicaba con su arco al amanecer. No veía la brutalidad de la que hablaban en su pueblo, sino un profundo respeto por la vida y una armonía con el mundo que la rodeaba, que era casi una oración. A medida que su cuerpo sanaba de los golpes y del frío, Paloma sintió la necesidad de dejar de ser una paciente y convertirse en una compañera. No podía cazar como él, pero podía transformar su refugio en un hogar. Con una escoba improvisada de ramas, barría el suelo de la cueva, lavaba los cuencos de madera en el arroyo. Un día, viendo que la túnica de piel de venado de Ascu estaba rasgada, le pidió con señas una aguja e hilo. Él le trajo un punzón de hueso afilado y un rollo de tendón seco. Con una paciencia infinita, ella reparó la prenda, sus puntadas pequeñas y uniformes. Cuando terminó, se la devolvió. Él la examinó, tocó la costura y asintió, una mirada de genuina admiración en sus ojos. El cuidado de Ascu se centró cada vez más en el niño que crecía dentro de ella. Le traía bayas específicas, ricas en nutrientes, y le enseñó a evitar otras que podían ser peligrosas. Le preparaba tés con una raíz que, según él, fortalecía la sangre de la madre. Una noche, mientras observaban las estrellas, él le contó la historia de la mujer cambiante, la más poderosa de sus deidades, que envejecía y rejuvenecía con las estaciones, la que enseñó a los apaches cómo vivir en belleza y armonía. Era una historia que honraba lo femenino, que celebraba el poder de dar vida, un concepto tan radicalmente opuesto a la teología del pecado y la vergüenza de su pueblo que conmovió a Paloma hasta las lágrimas. Ella también comenzó a compartir su mundo. No hablaba de su padre ni de Leandro, pero sí de su madre. Le contó cómo ella le enseñaba a cantar, cómo creía que las canciones de cuna ayudaban a formar el alma del niño antes de nacer. Una tarde, con la voz suave y tímida, le cantó una de esas nanas a su propio vientre, una melodía dulce y melancólica que llenó la cueva. Ascu se sentó en silencio, escuchando, su rostro impasible pero sus ojos cerrados, como si la canción lo transportara a otro lugar, a otro tiempo. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, «Buena medicina para el niño». Estaba validando sus tradiciones, su herencia, de la misma manera que ella estaba aprendiendo a respetar las de él. Una tarde, mientras Paloma sentía al bebé moverse, una sonrisa involuntaria iluminó su rostro. Ascu, que la observaba, se acercó y se sentó a su lado. El silencio se prolongó, y luego, con una voz cargada de un dolor antiguo, él compartió su propia historia. Le habló de su esposa, Naya, y de cómo había muerto dando a luz a su primer hijo durante un invierno especialmente crudo. Le contó cómo el bebé, un niño al que había llamado Corazón Fuerte, solo sobrevivió 3 días antes de que el frío se lo llevara también. Había enterrado a toda su familia con sus propias manos. Desde entonces vivía en un exilio autoimpuesto, incapaz de soportar la visión de las otras familias de su tribu. Esa confesión fue un regalo de una vulnerabilidad absoluta, una confianza que trascendió todo lo demás. Paloma finalmente entendió la profundidad de la mirada de Ascu.
su reverencia por su embarazo, su cuidado protector, su paciencia. No solo estaba salvando a una mujer desconocida, estaba honrando la memoria de su esposa, estaba protegiendo al niño que nunca pudo ver crecer. El dolor de él era un espejo del suyo. Ambos habían perdido a sus familias, ambos estaban solos. En ese momento, dejaron de ser un apache y una mujer blanca. Eran dos almas heridas, encontrando consuelo en la compañía del otro, dos supervivientes en el vasto desierto de su soledad. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Paloma tomó la mano de Ascu. Fue el primer contacto iniciado por ella, un gesto de pura empatía. Él no retiró la mano, sino que la apretó suavemente. Entonces, él hizo un gesto hacia su vientre. ¿Puedo?, preguntó, su voz un susurro. Paloma asintió. Con una delicadeza casi sagrada, Ascu posó su mano grande y callosa sobre el vientre abultado de Paloma. Justo en ese instante, el bebé pateó contra su palma. Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera y completa que Paloma le había visto, transformó el rostro de Ascu. La vida persistía, la vida respondía. No era una promesa de romance, sino de algo mucho más profundo, un pacto de protección, una familia naciendo de las cenizas. A partir de ese día, se convirtieron en una unidad. Se preparaban juntos para la llegada del bebé. Él construyó una cuna con madera de sauce y pieles suaves. Ella tejió pequeñas mantas con lana improvisada. Se movían en una sincronía silenciosa, entendiendo las necesidades del otro sin palabras. Él era su guardián, su proveedor. Ella era su ancla, la que lo estaba trayendo de vuelta del exilio de su dolor. El niño que crecía entre ellos no era una fuente de vergüenza, sino el centro de su pequeño universo, un símbolo de esperanza y de una segunda oportunidad para ambos. Ascu le enseñó a leer el cielo, a entender las nubes, le enseñó a escuchar el viento, a predecir el tiempo. Le mostró cómo la naturaleza, en su aparente dureza, era un ciclo constante de muerte y renacimiento. «Nada muere del todo», le dijo un día, señalando una pequeña flor que crecía en el esqueleto de un cactus. «Solo cambia de forma». Paloma comenzó a ver el mundo a través de sus ojos. Sus propias cicatrices, las emocionales, comenzaron a sentirse menos como heridas y más como parte de su propio ciclo de transformación. Estaba mudando la piel de la víctima para encontrar a la superviviente que llevaba dentro. Aprendió a encontrar alegría en las cosas más simples, el sabor del agua fresca, el calor del sol en la mañana, el patrón de las sombras de las rocas. Su risa se volvió más frecuente, un sonido que sorprendía a ambos. Ascu a menudo se detenía en lo que estaba haciendo solo para escucharla, como si fuera la música más extraña y hermosa que hubiera oído. Estaba descubriendo que el hogar no era una casa de adobe en un pueblo, sino la sensación de seguridad y aceptación que sentía en esa cueva al lado de ese hombre silencioso. El embarazo de Paloma avanzaba y con él su fuerza interior. Ya no era la muchacha asustada que había sido arrojada al río. La maternidad y la dura belleza del desierto la estaban forjando en algo nuevo, algo más fuerte. Aceptó su situación con una serenidad que nunca creyó posible. Su hijo nacería allí, en el desierto, bajo la protección de un guerrero apache. No sería bautizado en una iglesia, pero sería recibido con un respeto por la vida que era mucho más sagrado que cualquier ritual de su antigua fe. La relación entre ellos era un delicado equilibrio de cuidado y respeto. Él la protegía físicamente y ella, sin darse cuenta, estaba sanando su espíritu. No hablaban de amor. La palabra era demasiado pequeña y demasiado complicada para lo que compartían. Lo suyo era una alianza, una sociedad, una familia de dos almas y media esperando nacer.
Era un vínculo tan fuerte como los tendones que usaban para coser, tan resistente como las montañas que los rodeaban. Pero la amenaza del otro mundo no había desaparecido. Ascu lo sabía. Patrullaba los bordes de su territorio con más frecuencia, sus sentidos siempre alerta. Sabía que un hombre como don Rafael, consumido por el honor, no dejaría la historia de su hija sin resolver. La consideraría una fugitiva, una mancha que aún podía resurgir. O peor aún, el padre del niño, Leandro, podría volver, desatando una nueva cadena de complicaciones. La paz que habían encontrado era un oasis, pero el desierto del odio humano era vasto y siempre estaba al acecho. Una tarde, Ascu regresó de una de sus patrullas con una expresión sombría. En su mano llevaba una cinta de seda azul, una que reconoció al instante. Era de un pañuelo que ella le había bordado a Leandro. La había encontrado atada a un árbol a solo un día de camino. No era una señal de amor, era una marca, un rastro. Leandro, o alguien que lo buscaba, estaba cerca. El pasado, que ella creía ahogado en el río, había vuelto para encontrarla, amenazando con destruir el frágil mundo que ella y Ascu habían construido juntos. La cinta azul fue un presagio. Leandro había vuelto, no como el amante arrepentido que Paloma había soñado en sus noches más solitarias, sino como un cazador de recompensas. En su ausencia, la noticia de su desgracia se había extendido. Su padre, don Rafael, en un último y retorcido intento por controlar la narrativa, había hecho un pacto con él. Si Leandro encontraba a Paloma, esperaba a que naciera el niño para luego hacerlo desaparecer y encerraba a Paloma en un convento lejano. Recibiría una porción de tierra y suficiente oro para empezar una nueva vida. La codicia de Leandro superó cualquier resquicio de amor que pudiera haber sentido. El hombre que le había prometido un futuro se había convertido en el sicario contratado para destruir el fruto de su unión. Siguiendo los rumores y las pistas, Leandro y dos hombres que había contratado encontraron el cañón. Cuando vio a Paloma, sucia y vestida con pieles, su primer sentimiento no fue de amor, sino de repulsión. Pero rápidamente compuso su rostro, adoptando una máscara de angustia y alivio. «Paloma, mi amor, te he buscado por todas partes», exclamó, acercándose con los brazos abiertos. «Pensé que habías muerto. Vine a salvarte, a llevarte conmigo. Tu padre nos perdonará. Podremos ser una familia». Sus palabras eran dulces y estaban envenenadas con la mentira, un intento de usar el recuerdo de su amor para manipularla y llevarla a su trampa. Pero la mujer que tenía delante ya no era la joven crédula que él había abandonado. Paloma, con Ascu oculto en las sombras de la cueva, lo escuchó, su corazón frío como una piedra. Vio la falsedad en sus ojos, la codicia detrás de su sonrisa. «No has venido a salvarme, Leandro», dijo ella, su voz tranquila y firme. «Has venido a negociar. ¿Qué te prometió mi padre? ¿Tierras? ¿Oro? ¿Cuánto vale la vida de tu propio hijo?» La pregunta directa lo descolocó. Su fachada se resquebrajó, revelando la ira y la frustración que había debajo. «No seas tonta. Ese bastardo es el obstáculo. Sin él podemos tenerlo todo». Fue entonces cuando Ascu emergió de la cueva, una aparición silenciosa y mortal que heló la sangre de Leandro y sus hombres. Al ver al imponente guerrero apache, el pánico se apoderó del joven. Su verdadero plan, su cobardía, salió a la luz en un torrente de gritos. ¡Tú arruinaste todo!», le gritó a Paloma. El plan era simple: deshacernos del niño y empezar de nuevo. Mi futuro, nuestra vida, todo dependía de ello. La confesión, brutal y explícita, resonó en el cañón. Había admitido su intención de asesinar a su propio hijo. La última brasa de amor que Paloma podría haber albergado por él se extinguió,
convirtiéndose en cenizas de puro desprecio. Enfurecido y atrapado, Leandro cometió su último error. Se abalanzó sobre Paloma. Su intención era agarrarla, someterla, arrastrarla por la fuerza. «Vendrás conmigo, quieras o no», gritó, pero Ascu se movió con la velocidad del viento. No fue una pelea, fue una lección. Desvió el ataque de Leandro con facilidad y lo derribó con un solo golpe. Los dos hombres contratados, al ver la facilidad con la que su jefe había sido neutralizado por el guerrero, retrocedieron sin ganas de compartir su destino. Ascu se irguió sobre Leandro, su cuchillo presionado contra la garganta del joven cobarde. El momento del clímax había llegado. La vida de Leandro estaba en manos del hombre al que había venido a suplantar y del hijo al que había venido a matar. Miró a Paloma, sus ojos llenos de terror, suplicando. Paloma se acercó, su vientre prominente un testimonio de la vida que él había despreciado. Miró a Leandro, no con odio, sino con una lástima fría y distante. Ya no era su víctima, era su juez. Se arrodilló para que sus miradas estuvieran al mismo nivel. «Mi hijo no es un obstáculo», dijo, su voz resonando con el poder de una matriarca. «Es mi ancla, es mi fuerza, es todo lo que tú nunca serás». Se volvió hacia Ascu, quien esperaba su veredicto. Podía pedir su muerte y Ascu se la habría concedido sin dudarlo. Pero la venganza no era el camino que había aprendido en el desierto. La vida era sagrada. «Déjalo ir», le dijo a Ascu. La sorpresa cruzó el rostro del guerrero, pero obedeció, retirando el cuchillo. Paloma se dirigió a un aterrorizado Leandro. «Vuelve con mi padre. Dile que su hija murió en el río como él quería. Dile que Paloma está muerta y dile que su nieto vivirá aquí bajo la protección del pueblo apache y que nunca conocerá la deshonra de llevar la sangre de hombres como vosotros». Se puso de pie, dándole la espalda, un acto final de desprecio. Su juicio había sido dictado. No la muerte, sino la vida en la vergüenza, la vida con el conocimiento de su propia cobardía. Ascu ayudó a Leandro a ponerse de pie y lo empujó hacia sus hombres. «¡Largo de aquí!», gruñó. «Y si volvéis a esta tierra, vuestros huesos alimentarán a los coyotes». Leandro y sus hombres huyeron, tropezando en su prisa, dejando atrás el mundo que no podían conquistar. Paloma, de pie junto a Ascu, sintió por primera vez en su vida una paz absoluta, la paz de quien ha enfrentado a sus demonios y ha ganado. Cuando el eco de los caballos en retirada se desvaneció, la paz que quedó en el cañón era profunda y sanadora. La amenaza había sido confrontada y desterrada, no con una masacre, sino con la fuerza de la dignidad. Ascu se acercó a Paloma, y en sus ojos había una admiración que trascendía el respeto. Había visto a la madre, a la juez, a la reina de su propio destino. Puso una mano sobre el vientre de ella, un gesto que ahora era familiar y, sin embargo, completamente nuevo. Ya no era solo una promesa de protección, era un juramento de paternidad. «Tu padre lo llamó una mancha», susurró, «pero yo veo el amanecer de una nueva nación, la nación de ellos tres». El tiempo de la espera terminó con los primeros vientos fríos del otoño. El parto fue largo y difícil, una última batalla que Paloma tuvo que librar. Ascu no se apartó de su lado, sostuvo su mano, le dio agua, le habló en su lengua, palabras de aliento que ella no entendía con la mente, pero sí con el alma. Cuando finalmente el llanto de un bebé sano rompió el silencio de la cueva, fue un sonido de victoria, de catarsis absoluta. Paloma sostuvo a su hijo en brazos, un niño de cabello oscuro y ojos llenos de una vida nueva. Las lágrimas que derramó no eran de dolor ni de vergüenza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que lavó todas las cicatrices de su pasado. Había sobrevivido, habían sobrevivido.
Ascu tomó al niño en sus brazos con una reverencia casi dolorosa. Miró el pequeño rostro y vio no al fantasma del hijo que perdió, sino la promesa de un futuro que nunca creyó que volvería a tener. Miró a Paloma, agotada pero radiante, y el amor que sentía por ella, un amor que había crecido en silencio y respeto, finalmente encontró su voz. En mi pueblo, nombramos a los niños por la primera cosa que vemos o sentimos, dijo. Cuando te encontré, estabas en las piedras del río. Cuando lo veo a él, mi corazón, que estaba muerto, vuelve a latir. Se llamará Tellao, corazón nuevo. Al darle un nombre apache, lo estaba reclamando como suyo, sellando el pacto de su nueva familia. Un año después, el sol de la tarde baña la entrada de la cueva, ahora un hogar adornado con tejidos coloridos y el aroma de la comida. Un niño pequeño, Tellao, da sus primeros pasos vacilantes sobre la tierra rojiza, riendo mientras persigue a un lagarto. Paloma, sentada cerca, lo observa, su rostro libre de las sombras del pasado, lleno de una serenidad luminosa. Ascu regresa de una cacería y levanta a su hijo en el aire. El niño chilla de alegría. Se sienta junto a Paloma y juntos los tres observan el sol ocultarse tras las montañas. La mujer que fue arrojada al río para ahogar una vida encontró su propósito al darla. El guerrero que perdió una familia encontró una nueva, y el niño, que nació de la vergüenza, se convirtió en el corazón de un hogar.